Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar múltiplos y divisores. ¿Qué es eso de múltiplos y divisores? En realidad vamos a estudiar la divisibilidad, que la venimos trabajando, la venimos usando hace mucho tiempo y casi sin darnos cuenta y sin darle como muchos nombres. Hoy vamos a comenzar a recordar un poquitito esta relación que se establece entre el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Cuando yo tengo una división en la cual el resto es cero, se dice que ese dividendo es múltiplo de ese divisor. ¿Qué es entonces? A ver, un múltiplo. Pensemos un poquitito. Vamos a ver. Si yo estoy pensando en la tabla del 2, pienso en la tabla del 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 8, 10, 12, 14. Y puedo seguir. ¿Hasta dónde puedo seguir? ¿Hasta el infinito? Sí, y más allá también. Entonces, puedo seguir en la tabla del 2. Puedo seguir con esta tabla hasta donde yo me canse. Ahora, si yo pienso en la tabla del 2, puedo pensar en que cada uno de estos números va a poder ser divididos en 2. ¿Por qué? Porque cada vez que un número se multiplique por 2, automáticamente se convierte en múltiplo de 2. Pensemos. 4 es 2 por 2. 6 es 2 por 3. Y pienso, 8 es 2 por 4. Pienso en 10, 2 por 5. ¿Vamos entendiendo? 12 es 2 por 6. 14, y puedo seguir hasta que yo me canse, 2 por 7. Entonces, cada vez que yo necesite un múltiplo de 2, significa que ha sido multiplicado por 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si yo quiero, por ejemplo, que encontrar un múltiplo de 3, voy a multiplicar a ese número, a cualquier número, por ejemplo, un 7 por 3. 3 por 7, 21. 21 está en la tabla del 3 porque fue multiplicado por 3. Entonces, un múltiplo es el que se encuentra en la tabla de multiplicar. Ahora, si 4 es múltiplo de 2 porque está en la tabla de multiplicar y además porque yo sé que es 2 veces 2, o 10 es múltiplo de 2 porque está el 5 multiplicado por 2, también tengo que entender la relación que se establece al revés, la relación de divisor. Entonces, si yo sé que 4 es múltiplo de 2, entonces 2 puede dividir al 4. ¿Qué va a pasar cuando yo haga 4 dividido 2? Me va a dar 2. ¿Qué va a pasar cuando yo haga 10 dividido 2? Me va a dar 5. ¿Qué va a pasar cuando yo haga 14 dividido 2? Me va a dar 7. Entonces, un número es múltiplo de otro cuando está en la tabla de multiplicar. Y un número es divisor de otro cuando al dividirlo, por ejemplo, 12 dividido 2, me va a dar 6. Porque 12 es 2 por 6. Y el resto va a ser 0. Entonces, significa que 12 es múltiplo de 2. Múltiplo de 2. Porque está en la tabla de multiplicar del 2. Además, 12 es 2 por 6. Si aparece el 2, está en su tabla de multiplicar. Y si aparece el 6, significa que 12 también está en la tabla de multiplicar de 6. Y si aparece 14, el 14 estará en la tabla de multiplicar del 7 y también en la del 2. Entonces, 12 es múltiplo de 2 porque está en su tabla de multiplicar. Y si es múltiplo, significa entonces que 2 es divisor de 12.
Entonces, que 2 va a dividir exactamente al 12, le va a alcanzar justo para 6 y el resto va a ser 0. Pensemos, si 12 también lo puedo dividir en 6, ¿por qué? Porque 6 por 2 es 12 y me alcanza y no me sobra nada. Entonces, un número es múltiplo de otro cuando se encuentra en la tabla de multiplicar o cuando puede ser descompuesto con ese número del que yo estoy hablando de que es múltiplo. A ver, traduzcamos esto. Yo puedo decir que 30, por ejemplo, es múltiplo de 2. Pensemos, sí, porque 2 por 15 es 30. Ahora, ¿puedo decir que 30 es múltiplo de 3? Sí, no de 3. ¿Por qué? Porque 3 por 10 es 30. Puedo pensar que 30 es múltiplo de 15, porque 15 por 2 es 30. Y lo estamos escribiendo aunque no hace falta por la propiedad conmutativa. Puedo pensar que 30 es múltiplo de 10, porque 10 por 3 es 30. Puedo pensar también que 30 es múltiplo de 5, porque 5 por 6 es 30. Y puedo pensar que 30 es múltiplo de 6. Está en la tabla de multiplicar de 6, porque 6 por 5 va a ser 30. Ahora, fíjense que también el 30 va a ser múltiplo de 30. ¿Por qué? Porque 30 por 1 es 30. Entonces va a ser múltiplo de 30 y va a ser múltiplo de 1, porque 1 por 30 también es 30. ¿Se dan cuenta? Miren todos los divisores que va a tener. ¿Cómo no me dijiste múltiplos? Sí, 30 es múltiplo de cada uno de estos números que están acá. Y cada uno de estos números que está acá va a ser el divisor de 30. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Si yo escribo 30, acá, 30 dividido 2, me va a dar 15. Y el resto va a ser 0. Y 30 dividido 10 me va a dar 3 y resto 0. 3, 3, 3, 3. A ver, vamos para atrás. 3 y el resto va a ser 0. Significa que 2 divide exactamente al 30, que 10 divide exactamente al 30. Cada uno de estos números es divisor de 30. Cada uno de ellos es divisor de 30. Y 30 es múltiplo de cada uno de ellos. Muy bien, ¿se entiende? Vamos a ver un poquitito ahora acá, a ver si encontramos este caso. Hay criterios para descubrir cuando un número es múltiplo de otro. ¿Cómo me doy cuenta que un número es múltiplo, por ejemplo, de 2? Porque significa que ese número va a terminar en número par. Entonces, este 2 tiene como familia, como múltiplos, al 104, al 238, al 264. ¿Por qué? Porque terminan en número par. Entonces, hay un montón de criterios para descubrir. Algunos de estos números están en la tabla de multiplicar de 17. Otro está en la tabla del 11, del 13. Habría que descubrir cuál es cuál y quién con quién. Entonces, muy bien, hablando de múltiplos y divisores, recordemos que un número múltiplo de otro, cuando está en la tabla de multiplicar o cuando al dividirlo por ese número, el resto es 0. 124 es múltiplo de 2 porque el resto es 0. 124 es múltiplo de 4 porque el resto es 0. 124 no es múltiplo de 3 porque el resto no es 0, es 1. Genial. Entonces, vamos a repasar un poquitito esos criterios.
¿Vamos al trabajo entonces? Vamos muy bien. Los felicito y vamos genial.